El rincón del cotilleo. Acá está. Necesitaba esto. ¿Nos ve por aquí? Sí, por Sí, aquí. porque está la cámara activa ahí. Ay, pues Muy Paloma... bien. Muchas gracias lo primero sí, por atendernos, la verdad, porque nos cuesta mucho contactar Sí, con gente. muchísimo. Solo somos estudiantes para hacer prácticas y nos cuesta mucho que la gente nos conteste, así que gracias de antemano. Vamos a hablar un poco de todo, sobre todo queremos saber tu trayectoria profesional y sobre todo pues hemos estado recopilando información y lo primero que nos ha llamado la atención es que eres hija de una escritora argentina. ¿Eso tiene algo que ver con lo que has llegado a ser en tu profesión de periodista? Sí, por supuesto que sí. Mi mamá me inculcó el tema de las letras desde muy chica. Ella siempre quiso que yo fuera escritora al igual que ella. Siempre me estimuló y me impulsó mucho para que me dedicara a la escritura y yo comencé en el periodismo escrito. Pero a mí de entrada como que me llamaba más la atención conocer lugares y rozarme y vincularme con el mundo que sentarme a escribir en mi casa. Entonces, como que la manera de vincular las letras con el mundo fue el periodismo. Qué bonito. Qué bonito. A mí me parece muy interesante que después de toda la trayectoria que has vivido, ese hecho de como mujer, que como que nos estás representando un poco a todas las futuras periodistas, que independientemente de que hagas periodismo ya tenga que ver con deportes de riesgo, etcétera, o de combate, me llama mucha atención eso, que nos estás como inculcando unos valores que yo los veo muy bonitos, porque es eso, Gracias. como de una mujer pues muy fuerte que ha vivido muchas cosas y no sé, yo todo lo que leí sobre ti lo veo como de una mujer muy humilde y me llenó mucho, de verdad. Me pareció muy Bueno, interesante, porque es que además no es lo común el periodismo de combate, al menos yo nunca lo había escuchado y se me hizo muy interesante, porque nuestra clase mismo es todo periodismo de moda, de informativos, deportivo, no hay mucha variedad tampoco, entonces dar con alguien que hace algo diferente se agradece mucho. sí, es un nicho muy pequeño y yo también tengo que hacer muchas otras cosas porque aquí también es un nicho pequeño. Entiendo que en España también. Sí. En Estados Unidos es uno de los únicos países donde, bueno, hay mercado para todo, incluido para el deporte de combate, pero creo que tanto en España como en Argentina es un nicho muy pequeño con un público muy reducido, por lo cual todo se complica mucho y más siendo aquí en un país del tercer mundo donde siempre hay poco presupuesto para todo. El tipo de periodismo que haces, digamos que se sale un poco por lo menos a lo que nosotros estamos acostumbrados Sí, a a ver. lo habitual. Exactamente. Pero aún así sí que verá que tuviste, por ejemplo, tus comienzos como en el diario Clarín, si no me equivoco, Sí, como cronista. sí, Entonces, sí. ¿nos puedes contar un poco la experiencia, cómo fue trabajar allí y dedicarte a esa temática juvenil? Bueno, en esa época, que fue hace 20 años, yo estaba dando mis primeros pasos. Yo era adolescente, o bueno, post-adolescente, viste que hoy la adolescencia se estira, pero las primeras temáticas sobre las que escribí eran cosas relacionadas con la adolescencia, con la juventud. No había muchas personas tan jovencitas, desde 18, 19 años, que escribieran. Entonces, mi primer abordaje fue eso, la temática adolescente, cómo es el choque generacional, cómo es la convivencia con los padres. Yo había sacado mi primer libro que se llamaba Cómo ser madre de una hija adolescente, escrito por una hija adolescente, y como que ese fue el puntapié. Luego también hay un punto en el que decides, por así decirlo, centrarte más en las artes marciales mixtas, porque luego eso va a ser una gran parte de lo que va a ser tu carrera y tu futuro. Eso es, ¿por qué sucede eso? ¿Es una chispa ese cambio de hacer periodismo de temática juvenil a las artes marciales? ¿Qué proceso hay en eso? ¿Cuál es tu elección? ¿Por qué pasa eso? Es interesante. Deja que lo piense. Vale. No, bueno, las artes marciales me estaban gustando mucho y observé que no había periodistas hablando del tema. Como te digo, en determinado momento, ya de juvenil, después de cierta edad, no podés seguir hablando porque ya no sos tan joven. Yo también iba haciendo cosas de investigación y a través del periodismo de investigación empiezo a encontrar los primeros eventos de Vale Todo.
como se llamaba antes a las artes marciales mixtas. Y me di cuenta que no había ningún periodista que se estuviera especializando en eso. Como que los periodistas deportivos no lo tomaban en cuenta porque no lo consideraban deporte, y los periodistas de sectores marginales y zonas hostiles, los que están más digamos, en este tipo de temáticas que tienen que ver con todo lo fuera de lo común, lo tomaban como un caso más de algo extraño, un fenómeno, pero nadie lo veía como un deporte, porque todavía no se conocía y no se consideraba deporte. Entonces yo ahí vi que realmente había algo que faltaba, había algo que nadie estaba haciendo, y ahí fue que me puse esa camiseta y durante bastantes años me fue bastante bien con eso. Qué bueno. A mí me llama la atención el hecho de qué piensas tú acerca de la comunicación. O sea, ¿se pueden conseguir más cosas con la comunicación aparte de ámbito laboral? ¿O solo se queda en algo eso, que estudiamos la carrera, después un trabajo relacionado con la comunicación y punto? ¿O no tiene nada que ver desde tu punto de vista? ¿Conseguir cosas te referís a conseguir trabajo o cambiar el mundo? De todo un poco. O sea, que haya algo más allá con la comunicación que no sea solo ámbito laboral. Bueno, también es una buena pregunta. Todos empezamos a trabajar de esto porque queremos, a través de la comunicación, generar cambios en la sociedad. Yo pienso que la sociedad y el mundo están cambiando todo el tiempo, sin pausa, de hecho, demasiado rápido para mi gusto. Y creo que la comunicación es uno de los principales generadores de ese cambio. Lo que no es fácil es dirigirlo a tu antojo, pero que el mundo está cambiando y que la comunicación está cambiando y está creciendo y se están vinculando y se están encadenando permanentemente, eso está pasando, es un hecho. Lo que uno en general no tiene es el volante. Digo, yo estudio comunicación o estoy haciendo comunicación y veo que la comunicación está cambiando el mundo, veo que el mundo está cambiando y necesito comunicarlo. Bueno, cómo imbricar esas cosas es el desafío. Pero pensar, el mundo nunca va a cambiar, la comunicación no sirve para nada, no. Eso es obtuso, porque realmente el mundo está cambiando y se está comunicando cada vez de maneras distintas. Mueren los diarios y crece la tele, muere la tele y crecen las plataformas, mueren las plataformas y crecen los streamings, la comunicación evoluciona, la sociedad es completamente otra de la que era hace 20 años, entonces el comunicador que no se pudo subir a ese tren es porque no la vio, pero sí, las puertas están todas abiertas y donde no hay puertas se hacen agujeros en las paredes. Y después de todas las experiencias que has vivido, ¿cómo ves que ha cambiado tu visión de la vida a cuando comenzaste? En todos los ámbitos. Están haciendo preguntas muy profundas, me gusta, me gusta. ¿Cómo ha cambiado mi visión de la vida? Mira, entre los 20 y los 40 uno evoluciona mucho, pierde mucha inocencia y gana mucha experiencia. Yo siempre fui una persona ambiciosa y siempre me consideré también una buena persona. Es muy difícil crecer y mejorar y ganarse la vida sin resignar valores y principios ideales. Entre los 20 y los 40 es esa lucha permanente. Muchas veces a lo largo de mi carrera tuve que hacer cosas que no me parecían lo más ético del mundo, y también muchas veces renuncié a trabajos que me daban plata porque no me parecían éticos. Es una balanza que vas inclinando y vas tratando de mantener en equilibrio a lo largo de toda la vida. Yo sigo pensando que se puede vivir del periodismo y se puede ser un periodista serio. También sé, ya por experiencia y por contacto con todos mis colegas, que realmente la profesión se ha pauperizado tanto que hoy día todos los trabajadores de la comunicación en Argentina somos pobres. Pobres, nivel que ganamos por debajo de la línea de pobreza. Yo, como no tengo hijos y tengo la suerte de que soy propietaria de mi casa, puedo trabajar de esto y solo de esto y sumar. Ahora tengo un programa que tiene que ver con humor y al mismo tiempo estoy escribiendo crónicas y trabajando todo el día me mantengo. Hay gente que tiene 25 años de trayectoria y que el sueldo no le alcanza para darle de comer a los hijos y que son grandes periodistas.
Eso es algo que me enseñó la vida y la profesión y que no me lo esperaba y que es muy triste. Te repito, más por mis colegas que por mí, porque yo nunca soñé con hacerme rica y no me importa, pero hay personas que realmente están pasando situaciones de pobreza, de no poder pagar el colegio de sus hijos siendo notorios periodistas. Eso es algo muy triste. Y a raíz de eso, ¿crees que justamente esas personas que no tienen la suerte de poder vivir plenamente con su profesión, ¿crees que eso justifica saltarse la ética que dentro de nuestra futura profesión? ¿O en ningún caso es justificable? La ética no se salta, pero a veces se rodea. Es todo un poquito más complejo que blanco o negro. Ética pura, pura, pura no podés hacer, porque para empezar, el periodismo objetivo no existe porque todos somos personas y todos vamos a teñir todo lo que hagamos de nuestras propias ilusiones, decepciones, experiencias personales, logros y fracasos. Si vos partís de saber que el periodismo objetivo no existe y empezás a darte cuenta que vas a hacer lo que puedas con lo que tenés, con lo que podés, con lo que necesitas, podés alcanzar algún tipo de equilibrio. Si te vas a quedar en yo no me muevo ni 10 centímetros de lo que considero que es el ideal de la humanidad, no vas a trabajar nunca en ningún lado. Es así. Y de todos los trabajos en los que has estado, en cuanto a las empresas, todo, ¿cuál consideras que fue el que más te aportó a ti y al que más aportaste? Como persona, como periodista. Bueno, O igual no a hay mí un secreto, igual muchos. hay muchos, hay muchos. A mí muchos trabajos me aportaron mucho. Yo creo que lo que yo más aporté fue con el tema del deporte de combate, porque realmente hice algo que no se había hecho. Pero lo que a mí me aportó fueron muchos otros lugares. Yo, por ejemplo, también trabajé 5 años cubriendo operativos policiales. Y eso a mí es algo que me cambió radicalmente la cabeza, porque me hizo conocer realmente los estratos más bajos de la sociedad y la vida de las personas que viven en riesgo y en situaciones de marginalidad permanentemente. Y me hizo hasta cambiar mi visión política sobre la seguridad, sobre la justicia, sobre un montón de temas relacionados a la organización de la sociedad y de la civilización toda. Eso es una parte de mi trabajo que no fue tan conocida, es decir, si vos me buscas en internet no te aparece que hice eso, y sin embargo a mí me nutrió muchísimo. Sí, también dentro de la profesión, cambiando un poco de tema, pues en 2008 desempeñaste un papel como corresponsal, ¿no? Para UFC, y nos puedes contar un poco cómo se vive dentro eso de ser corresponsal, experiencias personales, cómo se desarrolla, cómo se construye eso. Bueno, eso fue también algo muy único. Yo no hice nada normal. Estaba ocurriendo esto, estaba empezando a nacer este deporte que es el MMA, que no se conocía en el mundo, que estaba muy subdesarrollado en toda América Latina, y esta empresa, UFC, era la principal empresa de este tipo de deporte en los Estados Unidos. Había en un punto alto, dentro, digamos, de la gerencia de producciones en español de UFC, un argentino. Siempre hay un argentino para ayudar a otro argentino en el mundo. Y este señor había leído o había encontrado en internet algunas de las notas que yo escribía acá en Clarín, en el diario local, donde mencionaba este deporte que estaban haciendo. Entonces, él la vio de que había que empezar a hacer una avanzada en Latinoamérica. Y él vio que yo era la persona correcta. Entonces, él consiguió que a mí, la empresa, me invite un pasaje a Las Vegas con todo pago para ver un evento de ellos, que para mí fue fantástico, una experiencia fabulosa. Ahí me presentó con gente de la empresa y organizamos que yo empiece a escribir mensualmente una columna en la página web de ellos, en el portal, donde contara la evolución de estos albores del MMA en los distintos puntos de Latinoamérica. Y solo por tener ese espacio, yo empecé a conseguir que me invitaran pasajes de Perú, de Paraguay, de Uruguay, de todos los países hermanos de América Latina que no estaban tan lejos,
y que querían aparecer en el portal de UFC, que era como la gloria para todos ellos. Entonces se articuló de una manera inesperada, pero que funcionó, una manera en que yo pudiera viajar, trabajar, mis pasajes estuvieran pagos y me convirtiera en una especie de corresponsal del MMA de América Latina. Luego también en 2010 hubo como, digamos, no sé si para ti es así, un punto de inflexión, que es el momento en el que el MMA llega a la televisión, ¿no? ¿Realmente Total, lo total. consideras un punto de inflexión en tu carrera realmente? Sí, porque una cosa era escribir en un portal que para toda la gente del ambiente y que le gustaba el deporte era importantísimo, pero Doña Rosa en su casa ni se enteraba. Llegar a la tele es llegar a toda la Doña Rosa y todo lo Don Raúl de todo el país y de toda Latinoamérica, porque ese programa fue para toda Latinoamérica. Entonces ahí realmente un montón de gente que nunca hubiera conocido el deporte se empezó a enganchar. Y ahí sí, ese fue el punto de inflexión y fue el boom, porque gracias a todo el trabajo que yo ya venía haciendo como corresponsal, cuando el deporte llegó a la tele, también me eligen a mí, y eso fue un salto importante para mí a la fama, y fue también un trabajo que me dio una remuneración económica mejor, y fue una satisfacción muy grande, porque yo venía trabajando en el sustrato desde hacía años, y eso fue el mainstream, fue pasar a que me vean en la pantalla hablando del deporte que yo había investigado tanto. Así que sí, la verdad que fue una emoción muy grande y algo de lo que sigo muy agradecida. Y también después de eso, retomaste, por así decirlo, o empezaste una producción audiovisual, ¿no? Claro, Al estilo Crónicas lo que, Extremas. sí, lo que pasa después de eso es que en determinado momento un poco pasa de moda el tema. O sea, pasa de moda la novedad. El deporte queda, pero el deporte se empieza a correr nada más que a los canales deportivos, y la verdad empiezan a elegir voces masculinas para narrarlo. Y empiezan a elegir periodistas que sean bien del palo periodista deportivo. Que yo no, yo era así, de una cosa medio random, como bien dijiste vos. Entonces, a mí un canal de deportes no me contrata porque yo no te sé de fútbol, de tenis, de todos los deportes, ¿viste? Prefieren agarrar un tipo que sabe de todos los deportes, que mire un par de peleas y quede ahí, y no yo, que soy una cosa medio rara, que escribe, que investiga, que la adolescencia, que las zonas hostiles, que las crónicas extremas, que lo vale todo. Soy un personaje que medio no encaja del todo bien en ningún lado. Entonces un poco se me fue de las manos. El deporte quedó como un deporte más, y bueno, yo tuve que volver a buscar laburo. Ahí tuve una época que fue muy dolorosa para mí, porque me costó muchísimo soltarlo. Yo no me quería ir de ahí. Me reemplazaron por una voz masculina. Y bueno, volví a tocar puertas a todos lados, a tirar currículum, a buscar trabajo. Y empecé a trabajar en producción audiovisual, y ahí entré en esto que te contaba hace un ratito, de producir videos relacionados con la policía y con la seguridad. Y bueno, encontré otro nicho donde también crecí un montón, yo en lo personal, pero donde mi cara no salía a ningún lado, mi firma no salía a ningún lado. Entonces, de toda esa etapa de mi vida, que fueron 5 años, como que no hay mucho registro y como que estuve un poco invisibilizada. Y actualmente la situación, ¿cómo está? ¿Eres más reconocida dentro del mundo? ¿Has recuperado esa parte o...? Mira, la gente que se acuerda de mí de esos días me sigue férreamente a todos lados y me vuelve a hablar siempre, a decirme, ¿por qué no estabas? Vos eras nada mejor. Y yo, qué sé yo, cosas del medio. Y ahora ya hay mucha más gente que quiere hacer eso, ya aparecieron otras mujeres, qué sé yo. El tiempo pasado no se recupera. Y lo que hice ahora, después de 5 años de hacerlo de policiales, me fui de ahí porque también estaba como muy estancada y, como te digo, sin visibilidad, y haciendo un trabajo muy pesado que no me, qué sé yo, no me daba ningún reconocimiento. Y volví a tirar el currículum por todos lados y hablar con todo el mundo y a buscar trabajo una vez más. Y ahora entré en un canal de televisión donde estoy como guionista en un programa que es un resumen de los medios con humor. Que otra vez no tiene nada que ver con nada de lo que hice antes. No pasa nada, buen hombre. No, Te digo una cosa, quien es pionera, ¿eh? O sea, y tú lo eres, no, es que no hay problema, de verdad, porque es que quien te conoce sabe reconocer tu esfuerzo y eso, la trayectoria tan importante que has conseguido, porque es que es brutal.
Es brutal. Gracias, gracias amigos. Es muy difícil ser periodista en Argentina y sostenerse, es muy difícil. Tenés que estar todo el tiempo remando, todo el tiempo craneando, todo el tiempo empezando de nuevo y olvidándote de que fuiste famosa porque vos volvés a otro lugar y nadie te conoce y no se te pueden caer los anillos. Como yo tenía un ejército de maquilladores y fanáticos esperándome en la puerta, nada. Ahora a sentarte a hacer un trabajo de asistente y bueno, calladita la boca y a empezar de nuevo, es la única manera. El ser tan humilde te lleva a cualquier lado. A cualquier lado, de verdad. Tratamos, amiga. Gracias. Es que yo veo la vida así y en el ámbito periodístico sobre todo. Porque si no eres humilde, yo creo que aquí no haces nada, básicamente. Y yo creo que sí, yo creo que sí. Y bueno, los contactos entre periodistas son muy importantes. Darle bola a un estudiante de periodismo es muy importante porque el día de mañana, más allá de porque sí, por ahora, por hacer algo bueno, por buen karma, el día de mañana vos podés ser la jefa de una revista genial y darme laburo la próxima vez que yo esté otra vez tirando. Yo siempre vuelvo a conseguir trabajo porque yo también siempre que alguien me pide un contacto se lo paso, siempre que alguien me pide una entrevista se la doy y muchos periodistas también me ayudaron a mí y estas redes que nosotros estamos creando todo el tiempo son las mismas redes que nos van a salvar la vida, no hay que olvidarse de eso nunca y cuando a ustedes les venga a pedir un favor, un chico que recién empieza, háganselo, denle bola y es así, esa es la única manera que tenemos de salvarnos todos porque el mundo es muy hostil y todo el tiempo te quiere comer. Sí, y hay gente muy egoísta, muchísimo. He contactado con muchísimas personas. Una de las pocas que me ha respondido eres tú. Y es que yo estoy eternamente agradecida porque contacté con personas con 2.000 seguidores, que es que no es nada. Y a día de hoy yo sigo muy sorprendida de que no me hayan contestado. O sea, porque, por ejemplo, una chica es estudiante de una facultad de Málaga, está terminando periodismo, no me ha contestado y yo estoy anonadada de... es lo que decías tú hace un minuto, de apoyarnos entre nosotros creo que es muy importante y que gente con tan pocos seguidores y con aún tanta trayectoria por hacer que no colabore. Jolín, Y gente que no colabora también hay, tengo 1000 anécdotas de gente que no colaboró, pero ni las voy a contar porque esa es la gente que queda en el camino. Sí, por supuesto. También es un poco, no sé si lo ves igual, responsabilidad de los periodistas de hoy en día, los que ya son adultos y tienen una gran trayectoria, darnos a nosotros que somos estudiantes la oportunidad de conocer mejor el mundo para poder llegar a ser igual de buenos profesionales, porque si no, no vamos a, aparte de que no vamos a llegar a ningún lado, la profesión se va pudriendo poco a poco, ¿no? Y sí, yo creo que sí. Y ustedes me hicieron muy buenas preguntas, me hicieron preguntas muy profundas que me hicieron reflexionar y que me gustó contestarlas. Eso está buenísimo, porque ahí es donde realmente se da el vínculo y salen las ideas, las preguntas que te hacen pensar también te hacen reflexionar a vos, ¿no? Y así es como crecemos todos. Pues creo que no tenemos nada más, ¿o sí? Bueno. Pues creo que no tenemos más preguntas, Paloma. Bueno, pero me parece que estuvo bueno, ¿no? Quedó bueno, sacamos cosas buenas. A nosotros nos Bastante bien, encantó. sí. Personalmente estoy encantada, de verdad. Bueno. Nos has ayudado bastante. Bueno, mis amiguitos, Sí. háganlo, edítenlo lindo, sáquenme bonita, pónganme un filtro, algo. Por supuesto. Vale. Y muchos éxitos y sigamos en contacto. Por supuesto, muchas gracias Muchísimas por la gracias por atención y todo. por las palabras. Cuídate. Adiós. Abrazo.